My name is Chris Ruan. Yo soy Chris Reiner. I was a teacher for 15 years, Bueno, estuve dando clase por 15 años an MP for 20 years on and off, y 20 años con intermitencia. and a board member of the Oxford University Mindfulness Department for the past 3 years. Bueno, también he estado trabajando desde hace 3 años en Oxford en el tema de mindfulness o conciencia plena. Before I start, can I just do a quick survey? Y antes de iniciar, quiero encuestarles brevemente. Could you put your hands up if you have or had a mindfulness practice? Quiero saber y que levanten la mano si han tenido en su vida alguna vez una práctica de conciencia plena o mindfulness. Right, so not Levanten many. la mano. Not ¿No? many. No muchos. I'll start from the basics. My introduction to mindfulness, Cuando a mí se me introdujo por primera vez a la conciencia plena, al mindfulness, meditation, not mindfulness, me refiero a la meditación, no a la conciencia plena. was in 1987 when I was a school teacher. Bueno, fue en el 87 cuando apenas era un estudiante. The school was being inspected by the inspectors. La escuela, la institución estaba siendo inspeccionada o auditada por los inspectores o auditores The staff got the jitters. y los administrativos se pusieron muy, muy nerviosos. The school nurse came in and taught us meditation. Llegó la enfermera de la escuela, de esta institución, y nos empezó a apoyar con la meditación. Tension and release and breathing. Hubo momentos de tensión en los que inhalamos, respiramos, tensión y liberamos lo que tenía que ser. My first introduction to mindfulness was in 2006. Bueno, como les comenté, mi primera introducción al tema de mindfulness o conciencia plena se dio en el 2006. I was helping my 12-year-old daughter with her homework on comparative religions. Bueno, yo estaba ayudando a mi hija de 12 años con su tarea de religiones comparadas. And I came across Buddhism, but I didn't realize the centrality of mindfulness meditation in Buddhism. Bueno, y en su momento tenía que entender la importancia que tiene la conciencia plena en todos estos menesteres. So I downloaded some podcasts from Spirit Rock in California. Así que decidí para esto descargar unos playlists o listas de reproducción de Estados Unidos, de una música. And then I downloaded some more and more and more, and I had 300. Y seguí la descarga de esta música hasta llegar a 300 descargas. And I would listen to them on the train down to Parliament. Y las fui escuchando en el suburbano hasta llegar al Parlamento. And I would listen to them on the train back to my home, to my constituency. Y también las escuché de regreso del tren hasta donde tenía que llegar, al otro distrito. After 6 years, I decided to take mindfulness to the United Kingdom Parliament. De hecho, decidí llevar el tema de conciencia plena o mindfulness al Parlamento británico. I approached Professor Richard Layard, who had written 2 books, Happiness, A New Science, and The Good Childhood. Bueno, también me acerqué a un autor, Richard, que tiene dos libros publicados de felicidad y otros temas. He was well connected. Y este profesional está muy bien conectado. He approached Professor Mark Williams from Oxford University. Bueno, él también se acercó mucho a lo que el profesor Mark Williams tuvo que hacer para la Universidad de Oxford. Mark came down to Parliament in 2012 with a lovely teacher called Chris Cullen. Bueno, también Mark llegó al Parlamento británico en el 2012 con otra profesionista o profesional llamado Chris. I had written to all the MPs and all the lords in the whole of Parliament. Bueno, yo me dirigí en su momento ante el Parlamento a todos los que estaban ahí reunidos. Left, right and centre. Bueno, a los de izquierda, derecha, los del centro. And 20 members of Parliament turned up. Y en ese momento en el Parlamento 20 elementos o representantes voltearon a verme. We sat and meditated together. Y estos 20 y yo nos sentamos juntos para meditar. Mark Williams is a fantastic teacher. Les digo, Mark Williams fue un maravilloso maestro. He used his hands to explain. Y él usó sus manos para dar una explicación. This is the body and this is the mind.
Este es el cuerpo y esta es la mente. The mind and the body should be in the same place, the same plane, at the same time. La mente y el cuerpo tienen que estar en el mismo plano, al mismo tiempo, en el mismo momento. But many people live their life like this. Pues mucha gente vive en sus vidas con un ángulo. Their Sí. body in the present moment, but their mind in the past. El cuerpo puede estar en el momento presente, pero la mente puede estar en el pasado. And their mind ruminates and rotates on the same issue time and time and time again. Y a veces la mente está pues rumeando una y otra vez el mismo tema y dándole vueltas a las cosas una y otra vez en ese pasado. Some people live their life like this, their body in the present moment, but their mind in the future. A veces hay algunas personas que viven con el cuerpo en el presente, la mente en el futuro. Mark taught us to use our breath Mark nos enseñó a utilizar nuestra respiración para to come back to the present moment whenever it drifted to the past or the future. alinearnos con ese presente una vez que la mente puede tratar de llevarnos al pasado o al futuro. He also described the mind muscle, that if we want to strengthen this muscle, we exercise it. We hold something, we bring it backwards and forwards, and it gets bigger and bigger. De hecho, también nos enseñó a incrementar la masa muscular cuando se ejercita para que esto crezca como los músculos y crezcan más y más y más en esta conciencia. And that's what we do with the breath. Y eso se logra con la respiración. Time and time again. And our mental brain, our mental mind gets stronger. Y así logramos fortalecer nuestra mente. We learned about self-compassion, the love of oneself. Y aprendemos mucho de esa compasión y el amor por uno mismo. We learned that you are not your thoughts. También tenemos ciertas perspectivas y aprendemos de nuestros pensamientos. We learned about letting go. Issues that dominate us, we learned how to release them. Y aprendemos a dejar ir temas que pueden impactarnos y tenemos que liberarlos. René Descartes, the French philosopher, said Un filósofo francés mencionó that the mind and body are separate, and that has dominated Western medicine and philosophy for 300 years. Bueno, y lo que este filósofo dijo ha dominado el ámbito médico desde hace 300 años, pensando que la mente y el cuerpo están separados. We learned how to connect our mind and body through the body scan. Pero hemos aprendido a realmente unir este cuerpo a través de una minucia de escaneo, Taking our breath to our toes, our legs, our stomach, our hands. respirando y llevando esa respiración a nuestras extremidades, a nuestro estómago, a nuestras manos, a nuestra cabeza. We learnt about mindful movement to coordinate our breath and our movement. Hemos conocido de estos movimientos con conciencia plena y en la respiración. We followed this book, Peace in a Frantic World, by Mark Williams. Y bueno, utilizamos o seguimos lo que se dicta en este libro, Paz en este mundo, de Mark Williams. It is mindfulness-based cognitive therapy. Es, terapia cognitiva que se fundamenta y se centra en esta conciencia plena o mindfulness. So as well as the breathing exercises, we looked at how to view the world. Bueno, igual que con la práctica de respiración que tenemos también con esto una capacidad de visualizar el mundo. We learned about breaking our habits, our bad habits. Y tenemos que aprender a eliminar o romper con esos malos hábitos que se pueden tener. And developing and improving good habits. Para seguir el desarrollo y la mejora de los buenos hábitos. Oh, can you move a slide on? ¿Puede cambiar la diapositiva? Have I got there? So this is Parliament. Este es el Parlamento. This is a snowstorm. Y pueden ver también, el Parlamento tiene sus... You shake it. Ahí puede llegar a nevar. Con esta le puedes dar unas vueltas a esta pieza que ven en la diapositiva y caería nieve. And then the snow stills down. And that's like our mind. Y allí quedaría la nieve. We live in a bubble. Vivimos en una burbuja. An individual bubble and an institutional bubble.
Una burbuja institucionalizada y la burbuja individual también. cut off from the rest of the world. Y, or en the- y estamos lejos del resto del mundo, estamos desapegados de él. our minds clouded by the chatter. Y pues nuestras mentes pueden estar nubladas por lo que pasa. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. So we learnt about the past, the present, and the future, Ya aprendimos del presente, el pasado y el futuro. and we learned how to still our mind. Y también hemos aprendido cómo tener, cierta habilidad sobre nuestra mente. Blaise Pascal, the French philosopher, a good French philosopher, said, all human evil comes from a single cause, man's inability to sit still in a room. Blaise Pascal, un pensador francés, mencionó, y lo cito, que todo el mal del ser humano, de la humanidad, tiene su fuente en una sola causa, que es la poca habilidad que tiene el hombre de mantenerse sentado en quietud en un aula o en algún recinto. We learnt about gratitude. Aprendemos también de gratitud. Our negative emotions are 7 times stickier than our positive emotions. Las emociones negativas son 7 veces más capaces de prevalecer que las positivas. Our negative emotions are like Velcro, Las emociones que pueden ser negativas serían semejantes a un velcro, and our positive emotions are like Teflon. y las emociones positivas se nos pueden ir como teflón. We learned how to keep a gratitude diary of all the things that we were grateful for. Hemos aprendido también a tener gratitud por todo lo que tenemos y todo lo que aprendemos. And the wider the arc of gratitude, the more balanced you are. Y entre más amplia sea esta gratitud, más equilibrados estamos. We're grateful for our relationships, for art, culture, nature, health. Somos agradecidos por la cultura, la salud, la naturaleza. And we would record these on a daily and then a weekly basis. Y esto lo recordamos diariamente. The lake of happiness is filled by 1,000 streams of gratitude. Bueno, un lago de gratitud se abastece gracias a muchos riachuelos de los que emana toda esta gratitud. So, next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We learnt about the far slide, nourishment and depletion. Hemos aprendido también de la depresión y la baja energía. The activities that nourish us, we wrote them all down. Bueno, todas las actividades que nos nutren se han ido segmentando y desglosando aquí. And the activities that deplete us, we wrote those down. Y las situaciones que nos agotan, las queremos poner atrás. And then thought about a time of crisis when we throw out the positive, nourishing activities and take on the depleting activities. Hay que considerar las actividades, no las que nos agotan, sino otras actividades que realmente nos nutren. Ron has already used next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Ron ya utilizó. In Spanish. Y está Ron en has already español. used the quote from Viktor Frankl. Y aquí está esta información del señor Viktor Frankl. We learnt about the difference between a reaction and a response. Aprendemos las diferencias que existen entre las reacciones y las respuestas, How that small gap y esa pequeña brecha can make a huge difference. puede ser la gran diferencia. Think about how many relationships have ended because somebody had a reaction, how many people are in prison, how many people have lost their jobs because they didn't have that small gap. Bueno, hay que pensar en las relaciones y en las respuestas que se dan y cómo hay algunas personas que han sido hasta privadas por tener una reacción y no estar conscientes de las pequeñas brechas que existen entre las acciones y las respuestas, la misma. The next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. The MPs that went on the course, and there have been 200 MPs who have been on the course, Bueno, hemos tenido a muchos MPs trabajando en ciertas causas. 250 members of their staff, Hay 250 miembros del staff o del personal and 3,000 senior civil servants. y hay 3,000 otros individuos que han sido parte de esto. Those MPs, at the end of each course, wrote down the benefits for them. Bueno, los MPs que menciono han escrito en su momento los beneficios
They spoke of balance, compassion, cooperation, stillness. Bueno, los profesionales del mindfulness o de esta conciencia plena hablan de un equilibrio, de la conciencia, entre otros temas. Friendship, trust, appreciation, gratitude. La amistad, la colaboración, la gratitud y otras aptitudes. They learned how to balance their time better. Bueno, también han aprendido a equilibrar su tiempo mejor. Who has ever said on their deathbed, Bueno, digamos que hay alguien en un lecho de muerte. I wish I spent more time in the office? Bueno, podemos pasar tiempo ahí o en la oficina. So we did, and as well as those gifts of the mind that I described then, these are critical functions that the World Economic Forum say is necessary by 2020. Bueno, lo que dice el Foro Internacional Económico especifican que los puntos muy importantes son los que vemos en la diapositiva que se tendrían que lograr para el 2020. They are not technical skills, science, computers, technology. No son temas de tecnología, de la informática, de ciencias u otros, sino esto. They are skills of the mind, of resilience and compassion. These are very important. Bueno, lo que se puede lograr que es muy importante es la resiliencia, la conciencia plena, entre otros. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. So we developed our personal practice, En nuestra práctica, lo que desarrollamos a nivel personal es, and Gandhi says, "Be the change you want to see." es lo siguiente, y quiero citar a Gandhi, es uno tiene que ser el cambio que quiere observar o ver. You can say, "I want that change, I want this change, and I want that change." Uno puede decir, yo quiero cambiar esto, o este cambio lo quiero, y este cambio lo quiero. But the finger should point back at yourself. Pero al señalar al exterior, puede ese señalamiento regresar al ser, a la persona. What changes do we need to make in ourselves to be better people before we can create a better world? Antes de poder lograr tener un mejor mundo, hay que ser mejores personas. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. So there are big, huge problems, a tsunami of mental ill health that is sweeping the whole of the world. Bueno, en Occidente, el mundo, hay situaciones de la psique que son temas que abruman a la humanidad en el Occidente. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por The favor. World Health Organization says that by 2030, depression will be the biggest health burden in the whole of the world. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha especificado que para el 2030 la depresión será la condición que afecte más a la población. I put down written parliamentary questions in the United Kingdom Parliament. Yo he planteado algunos cuestionamientos ante el Parlamento del Reino Unido The answers that came back were horrific. y las respuestas a las preguntas planteadas en su momento fueron aterrorizantes. 32.3% of 15 to 25-year-olds in the United Kingdom have one or more psychiatric condition. El 33.3% de la población en el Reino Unido en un nicho de edad de 35 años sufren una o dos condiciones o trastornos mentales. 85% of prisoners have mental ill health. El 85% de un segmento de la población tiene algún tipo de trastorno también mental. In 1991, doctors prescribed 9 million prescriptions for antidepressants. En el 91 se dieron a varios pacientes más de 9 millones de recetas de prescripción. Last year it went up to 65 million. Y el año pasado, de hecho, fueron 65 millones. People are far from their natures. Las personas nos podemos alejar de nuestra naturaleza They are not balanced. y tener algún desequilibrio. They turn to drugs, alcohol, overeating. Bueno, y estos desequilibrios pueden llevarles a consumir alcohol, estupefacientes o una excesiva o comer de más. Oversexed, and overspending, spending. O ser gastar de más.
There's a saying, we spend money we haven't got on Hay- goods we don't need to please people we don't like. Y hay un dicho que se dice bien, gastamos dinero en cosas que no necesitamos para complacer a la gente que ni siquiera le caemos bien. Politicians, philosophers, doctors throughout time have thought about well-being. Bueno, los políticos, los filósofos y los doctores le dedican mucho tiempo a los temas de diálogo sobre el bienestar. Socrates and Aristotle asked, what is the good life? Sócrates y Aristóteles pensaron y cuestionaron qué sería una buena vida. Robert Kennedy in the 1960s said, we know the values of guns and of knives that kill people. Bueno, Robert Kennedy en los 60 dijo que conocemos el valor de las armas They have a monetary value. y tienen todo se monetiza, tienen un valor. But what about the quality of our relationships with our wives and our children? Bueno, hay que pensar en la calidad de las relaciones que tenemos con nuestros hijos y con los demás. The Bhutan as a country 30 years ago decided to measure gross national happiness. Bueno, Bután hace 30 años decidió tener información de metrología sobre la capacidad de felicidad a escala nacional. Sarkozy and Cameron followed in 2010. Sarkozy y Cameron, su homólogo, también siguieron este mismo estudio en el 2010. This is the most senior civil servant in Britain. He served under Tony Blair, Gordon Brown and David Cameron. La persona que ven en la pantalla también estuvo en función pública para Cameron durante esa etapa. When he retired at 62, he decided to concentrate the rest of his life on well-being. Él, cuando cumplió 62, decidió dedicarle el resto de su vida al entendimiento del bienestar. And he has set up the What Works in Wellbeing Institute in London. De hecho, él participa, es miembro activo del Instituto del Estudio del Bienestar en una entidad. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. So we decided that we, as MPs, would be the change we wanted to see and develop public policy through mindfulness. Bueno, decidimos que nosotros, estando en el proceso legislativo, podríamos desarrollar iniciativas que tuviesen como esencia el tema de conciencia plena o mindfulness. We had a parliamentary inquiry. Next slide, please. Bueno, hubo algunos requerimientos o solemnidades del Parlamento. The Mindful Nation inquiry into the uses of mindfulness in prisons, health, education, and the workplace. Y se requiere entonces considerar la conciencia plena o mindfulness para este proceso en el sector salud, para la población en general y para la educación, entre otras áreas. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We took evidence in oak-panelled rooms in the House of Commons. Bueno, en la Cámara también se obtuvo información como evidencia o como fundamento para lo que se hizo. We had 8 evidence sessions and 80 witnesses came forward. Bueno, sesionamos 8 veces y tuvimos la testimonial de 80 personas. This Mindful Nation report is available online and there are 250 references, many of them scientific references, at the back of the report. Bueno, en el documento, el informe generado de todo aquello que se sesionó, incluye 250 datos científicos de fundamentación, siendo esto considerado pues ya evidencia para lo que se desarrolló. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. At the launch of the document, there were 5 conservative ministers there. Bueno, cuando se desveló el instrumento, había 5 representantes de gobierno conservadores. The Minister for Sport, the Minister for Mental Health, and a former Minister for Education. Bueno, estaban presentes el secretario de Salud, de Deporte y de Educación, entre otros. That's Professor Mark Williams. Como pueden ver, ahí está en la diapositiva el profesor Mark Williams. These are pupils from schools in London that had benefited by mindfulness.
Y aquí hay otros 3 representantes de instituciones educativas que se han visto beneficiados por todo el esfuerzo de conciencia plena o mindfulness. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Manuel showed a slide before about our recommendations. Bueno, vamos a tener una diapositiva en donde se muestra lo que nosotros emitimos como recomendaciones. We asked the government to form a coordinating committee for mindfulness in prisons. Bueno, pedimos al Parlamento que gestionara la constitución de una comisión que se enfocara en lo que estaba pasando en el sistema penitenciario, considerando que debía ser un elemento central la conciencia plena o mindfulness. When they did this, we found that 32 prisons around the United Kingdom were practicing mindfulness. De hecho, en el Reino Unido hay 32 centros penitenciarios en donde se lleva a la práctica lo que se tenga que practicar considerando el concepto de mindfulness o conciencia plena. We are now spreading that best practice around the country. Y ahorita estamos trabajando en el estudio de las mejores prácticas en toda la nación. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. In health, En el sector salud, we have a program established by Professor Richard Layard in 2008. bueno, en el 2008 se construyó un programa de Richard Layard para todo lo que se ha dado en el tema. Called Improved Access to Psychological Therapies. Bueno, es un acceso a ayuda psicológica y terapéutica. Thousands of counselors were trained and 3 million people have been helped. Bueno, se capacitó a miles de profesionistas para lograr dar servicio a más de 3,000 personas o sujetos. We asked that mindfulness be integrated with the IAPT program. Pedimos también que como parte central o medular del programa de esfuerzo se considerara la conciencia plena o mindfulness. The government have done this and I'm very pleased. El gobierno ha, llevado al ejercicio lo mencionado y estamos muy agradecidos o contentos por esto. To push this forward, we looked at the cost of mental ill health for the United Kingdom. Para lograr dar impulso a esta iniciativa, analizamos lo que cuesta una mejora al sector salud, lo que cuesta la mejora de ciertos trastornos en la población. And the cost is £105 billion a year. Cuesta más de 105,000 millones de libras anualmente. We calculated that our Mindful Nation report, so if mindfulness was introduced, for every pound spent, there would be £15 saved. Bueno, nosotros con el programa que tenemos ahorraremos 50 libras por aquellos servicios dados. Next slide, please. Y en la siguiente diapositiva, por favor. In education, we asked that the government allocate money for children's well-being. Y al gobierno también le pedimos que adjudicara una partida presupuestal para el bienestar de los menores, de los niños. So many children and young people are stressed because of social media, advertising. Bueno, hay muchos niños y jóvenes que están sometidos a condiciones de gran estrés por temas de medios sociales, redes sociales, medios y campañas publicitarias. The adverts to young girls say, for Mackie D, go large. Bueno, hay campañas publicitarias que se enfocan en las niñas, en donde les dan ciertas ideas de tener ciertas condiciones. Adverts from the fashion industry say size 0. Bueno, en algunas campañas publicitarias le piden a las niñas o a los menores que traten de lograr ser una talla 0. The social media, only the ups are recorded, no downs. Bueno, hay ciertas vestimentas ya no en medios sociales que se proyectan. There is peer pressure and exam pressure. Estos menores siempre están bajo presión de sus pares y otros medios. And our children are burning out. Y nuestros niños también pueden estar sufriendo este burnout. The average age for the first depression 40 years ago was 25. Bueno, la edad en la que la gente o la población sufría depresión hace unos años era de 25, los que tenían 25 años. It is now 14. Y ahora los que están sufriendo la depresión son niños de 14 años. Oxford University are involved in a £7.5 million research project.
Bueno, la Universidad de Oxford dio arranque un estudio que costó 7.5 mil millones de libras. There are 26,000 pupils involved. Bueno, había involucrados en este estudio más de 2.600 estudiantes. And 4,000 of them will be looked at carefully. 26.000 y 4.000 de estos sujetos en el estudio serían sujetos de análisis con cierta minucia. Half will have no mindfulness for 3 years. Bueno, la mitad de estos sujetos en el estudio no tenían recursos, muchos recursos en un plazo de 3 años. Half will have mindfulness at a high level, a medium level, and a low level. Y bueno, se midió la conciencia plena y en los niveles que tenían, la mitad estaba en el estudio, unos en nivel alto, medio y bajo. We will know the results in 2 or 3 years' time. Y bueno, había ciertos resultados en un periodo de 3 años. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We are normalizing mindfulness in the United Kingdom. Estamos tratando de normalizar el concepto de mindfulness en el Reino Unido. These are top-class British companies that have been involved with politicians to develop a mindfulness booklet. Bueno, hay muchas empresas que han estado trabajando directamente con el gobierno británico para seguir el trabajo del concepto de mindfulness en diversas áreas. This is our latest document. Y este es el documento que se ha logrado, lo hemos construido. Building the case for mindfulness in the workplace, and I recommend it. Y estamos construyendo el caso del concepto de mindfulness en el sitio de trabajo. Se lo recomiendo muchísimo, ampliamente. Next slide, please. But it's not just in the United Kingdom where businesses are introducing mindfulness. These are top-flight companies from around the globe. Hay otras empresas que también están fomentando la distribución o el uso del concepto de mindfulness, no nada más en el Reino Unido, sino en el resto del mundo. Estas son algunas de las empresas. They are normalizing mindfulness. Estamos normalizando el concepto de mindfulness. And that's what we need to do. Every morning we have a shower. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Nos metemos a la ducha. We brush our teeth 4 times a day. Nos lavamos los dientes 4 veces al día. We do our hair up if we have hair. Nos peinamos si tenemos aún cabello. We go running 3 times a week. Nos vamos a correr 3 veces por semana. We look after our teeth, our hair, our body, our cleanliness. But what's so unusual about spending 10 to 20 minutes a day looking after our brain? Bueno, le dedicamos tanto tiempo de nuestra vida a hacer todo lo anterior. ¿Y qué pasa si le dedicamos unos 20 minutos a estudiar y observar qué pasa en nuestro cerebro? John Kabat-Zinn, the scientist in Boston, said that in the 1960s, bueno, un estudioso de Boston, John Kabat-Zinn, dijo que durante los 60 he saw people running down the street. Veía a la gente que iba corriendo y corriendo por la calle. And he looked to see if anybody was chasing them. Y de repente volteaban a ver si alguien les estaba persiguiendo. Él volteó a ver si alguien lo perseguía. And they weren't. They were jogging. So mindfulness should become as normal as jogging, part of our daily life, part of our daily practice. Bueno, el ser conscientes y ser mindful es algo que, como el correr, debería ser algo diario, consuetudinario. Okay. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We have seen many universities, or heard many universities mentioned today. Hemos escuchado nombrar a muchas universidades el día de hoy. And I pay tribute to Rochester, the University of Albert Einstein. Un gran reconocimiento a la Universidad de Rochester, la Universidad de Albert Einstein. Madison, Stanford, Berkeley. Berkeley, Stanford, Madison. But these are the universities I've had something to do with, and they are setting the pace along with the other universities around the world. Pero estas universidades, todas las que ven allí mencionadas, son universidades con las que he colaborado y estas están marcando la cadencia o el ritmo para el resto de las instituciones en el mundo. They are normalizing mindfulness and introducing the science of mindfulness. Se han encargado de normalizar el concepto de conciencia plena y hacer que este permee. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We have sprinkled mindfulness
with Stardust from the Stars. Hemos logrado también distribuir el concepto de mindfulness con polvo de estrella. On the right is, on your left is Arianna Huffington from the Huffington Post. Ven aquí a la señora Adriana Huffington del medio noticioso Huffington Post US British comedian Ruby Wax. y al comediante británico Mikes. And actress, filmmaker and educationalist Goldie Hawn. Y ven a la cineasta también actriz Goldie Hawn. When we invited Goldie to Parliament, Bueno, invitamos a Goldie Hawn al Parlamento y cuando fue, hundreds of MPs in their 50s, 60s and 70s flocked. bueno, había unos que estaban presentes en sus 60, 70 que se peleaban por estar ahí. Okay, next one. Siguiente diapositiva, ¿ok? This is Major General Pyatt, Walt Pyatt from America. He's a top two-star general. Bueno, él es un general, tiene 2 estrellas o 2 insignias, es un general llamado Pyatt. He will be visiting Parliament in 2 months' time to meet with a UK general and 2 chief constables. Y él se va a reunir también en el Parlamento con otros oficiales en su momento. Again, normalizing mindfulness in the workplace. Next slide, please. Y reitero, hay que normalizar mindfulness, este concepto de conciencia plena en... In sport, we are normalizing mindfulness. Michael Jordan has been a mindfulness practitioner for many years. De hecho, en el deporte también existe el concepto de mindfulness. Michael Jordan ha estado en el ejercicio del concepto de conciencia plena desde hace años. The United Kingdom Olympic team practiced mindfulness and did very well. Bueno, aquellos que son el equipo de las Olimpiadas del Reino Unido también son personas que practican conciencia plena. That is the United Kingdom's sports minister, who is also co-chair of our mindfulness group. Bueno, ella es quien es el titular de la Secretaría del Deporte allá, que también está en la práctica del mindfulness. She wants to make her department the most mindful in the whole of British government. Y ella quiere que su departamento, el área de su responsabilidad, sea el que tenga mayor conciencia plena en todo el gobierno británico. In the British Treasury, the former Chancellor, asked George Osborne, made available mindfulness apps for all his workers. Bueno, en el Parlamento también George Osborne pidió que todos los trabajadores de esta estructura tuviesen acceso a una aplicación que tuviera como la médula el concepto de mindfulness. The Department of Health in Britain is the biggest employer in Europe. Bueno, el Departamento de Salud o de la Secretaría de Salud es una de las instituciones que mayor oportunidad de trabajo. There are 1.5 million people that work in the British National Health Service. Bueno, son 1.5 millones de personas que están dando algún tipo de servicio en el sector salud británico. There are 2,000 civil servants in the Department of Health that watch over this huge workforce. Hay 2,000 empleados que se encargan de supervisar y monitorear lo que hace toda esta otra fuerza laboral. Half of those senior civil servants have been introduced to mindfulness. La mitad de estos 2,000 elementos del servicio público se les está también capacitando para que consideren como concepto el mindfulness. Okay, next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. In 2014, I was asked to talk at the Google Wisdom 2.0 conference in Dublin. Bueno, en el 2014 se me pidió que estuviese como ponente también en la conferencia 2.5 de Google, This is where wisdom meets tech. en donde converge la sabiduría con la tecnología. It was the first time it was held outside of the United States. Fue una de esas primeras veces que se me pidió estar fuera y estar ahí en Estados Unidos. When I spoke about our experience in the United Kingdom, Y estuve allí como ponente exponiendo lo que pasaba en el Reino Unido, fundamentándome en mi experiencia. 20 people came to me and said, will you take mindfulness to Moscow? Will you take mindfulness to Paris? Will you take mindfulness to Berlin? 20 personas en aquella conferencia se me acercaron pidiendo llevar el mindfulness a Moscú, París y Berlín. I said, hold on. I've got 6 months before the general election.
Yo les dije, espérenme porque me faltan 6 meses para el proceso electoral. So I visited 3 countries, Holland, Wales and Germany. Y esto se dio en 3 países, en Holanda, en Gales y en Alemania. And I said I would go to the others after the election. Dije, voy a ir con ustedes, pero post elecciones. I lost the election. ¿Y saben qué me pasó? Perdí las elecciones. And there is nothing as ex as an ex-MP. Y no hay nada tan ex como un ex MP. 1 minute you're up there, you question the Prime Minister, you question the ministers. Bueno, a veces uno está ahí como primer ministro y se le cuestiona y uno cuestiona y a veces así es. And the next minute you're unemployed. Y al siguiente momento ya no se te eligió. Mindfulness helped me in that difficult time to stay balanced. El tener conciencia plena me ayudó en esos momentos tan difíciles. So this was Holland. That's Tracy Crouch, the Conservative co-chair, myself, and mindfulness advocates from Radboud University. Aquí hay otros entre secretarios del deporte y demás, yo estoy ahí presente, y otros que seguimos abogando por todo lo que pasa en mindfulness o conciencia plena. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. This is Tracy talking to Dutch MPs. There are 120 MPs, 23 of them went on the course. Bueno, de los 120 MPs que somos, 23 tomaron el curso, este curso. Next slide, please. Siguiente diapositiva. When I lost my seat, I carried on with my passion. I went to Australia and spoke to Australian MPs. 18 of them turned up. Bueno, cuando yo perdí mi escaño en la Cámara ahí, bueno, me fui a Australia y en Australia surgieron otros 18 personas que tenían un interés en el concepto de mindfulness. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. The Swedish Parliament were the first to introduce mindfulness for their politicians in 2011. En el 2011 el Parlamento también sueco en Suiza, bueno, también se implementó, se usó la capacitación con mindfulness. The US Congress were the second in 2012. También sucedió así en la Cámara de Estados Unidos en el 2012. And he's the man that set it up, Congressman Tim Ryan. Él es uno de los miembros del Congreso. Next slide, please. Oh, sorry. Siguiente diapositiva. We visited the United Arab Emirates, a Muslim country in the Middle East. Visitamos también a los Emiratos Árabes, un país musulmán en el Medio Oriente. They have a minister for happiness. Allá tienen una secretaría para la felicidad. In the United Kingdom, we have a minister for loneliness. En el Reino Unido tenemos a una secretaría y un ministro de esta secretaría para la soledad. Mindfulness is about human flourishing. Mindfulness, este concepto pleno, es de esto, es la capacidad también de florecer. Next slide. Siguiente diapositiva. This was the French National Assembly in 2016. Esta es una asamblea francesa del 2016, data. We visited there 3 times before they established their practice. Visitamos 3 de sus recintos antes de iniciar ya la práctica. Next slide. Siguiente diapositiva. This is the British Embassy in Lisbon, in Portugal. Este es en Portugal, esa es la embajada británica en Lisboa. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Next slide. Siguiente. I have made contact over the past 3 years with politicians or mindfulness advocates in 40 different countries around the globe. Bueno, en los últimos 3 años he tenido contacto con políticos y gente que se encarga del mindfulness en más de 14 países. Last week I visited Iceland. Next week I will visit Ireland. Visitaré Irlanda, visité Islandia. Both will establish mindfulness practice for their politicians. Ellos también van a llevar al ejercicio las prácticas del mindfulness para los políticos. When we went to see Tim Ryan, Y a Tim Ryan, he suggested an international meeting of politicians who practiced meditation. bueno, él propuso que se llevara a cabo una sesión mundial o global de meditación y mindfulness para los políticos. We held that meeting last October, a year ago, in the House of Commons with 50 politicians from 16 different countries.
Bueno, y eso de hecho se dio en octubre en el Parlamento, en donde había 50 políticos meditando de 60 nacionalidades. We have had a very positive response here in Mexico. Aquí en México se ha tenido una respuesta muy positiva. On Tuesday, we visited the Mexican Parliament. Tomorrow, I will visit the Mexican Senate. De hecho, estuvimos visitando la Cámara y mañana estaremos visitando el Senado. Yesterday, I visited the British Embassy Ayer tuve la visita a la embajada estadounidense and asked them if they could supply funds for the British Council or the Foreign and Commonwealth Office y pedí que destinaran fondos o recursos para el Fondo Británico o to spread mindfulness in Mexico and the whole of Latin America. para que se tuviesen recursos destinados al mindfulness para México y Latinoamérica. Right. John Kabat-Zinn, the Western scientist, a scientist from Boston, he What? visited. Sorry. Este colega científico de Boston Osmond visitó He visited the United Kingdom in Parliament in 2013. en el 2013, visitó en el 2013 al Parlamento británico He gave me a word of advice. y él me recomendó lo siguiente: Chris, work on your parachute before you need to open it. me dijo, sabes, vamos a trabajar en tu paracaídas antes de que tengas que abrirlo. American accent? Con acento gringo, dígalo, con estadounidense. So that's my advice to you as physicians, La recomendación como médicos to work on your parachute before you need to open it. Physician, heal thyself. les recomiendo, médicos, cúrense a sí mismos y también entonces trabajen en su propio paracaídas antes de que tengan que abrirlo. Many speakers have mentioned that we are human beings, not human doings. Tenemos que entender que somos seres humanos. Reference was made yesterday to a book called Homo Sapien. Ayer se hizo referencia a un libro que se llama, The full name is Homo Sapien ahí está Sapien, el nombre completo, the man who is aware that he is aware. es el nombre que está consciente de estar consciente. That awareness needs to be increased for professions like medicine and teaching, Y esa conciencia tiene que incrementar en distintas profesiones o ámbitos como el campo médico, la docencia, entre otros. and for politicians and business people. Y también para los políticos o los empresarios. If you practice mindfulness, it won't work for everybody, but you will benefit. Si se lleva a la práctica el mindfulness, van a ser beneficiados. It will help you ride your ups and your downs. Y también el mindfulness te puede llevar y acompañar en tu crecimiento y en la declinal. It will help you ride the waves of your emotion. Te va a ayudar el mindfulness a surfear las olas que puedes tener en emociones. Next slide. Siguiente diapositiva. When I lost my seat in 2015, Cuando perdí mi curul, sorry. sir. Cuando perdí mi curul en aquel año, John Kabat-Zinn emailed me. He said, Chris, how are you getting on? And I said, I've been working on my parachute. me I've dijo, opened it and it works. recibí una llamada de John y me dijo, oye Chris, ¿qué tal tu paracaídas? Y yo le contesté, ¿sabes qué? Abrí mi paracaídas y funcionó. So that's it. Thanks. Gracias, muchas gracias.